día de hoy les vengo a explicar sobre el incumplimiento de la norma según Carlos Medellín en su libro Lecciones de Derecho Romano. Entonces, empecemos hablando un poco sobre la mora general. Este es el retraso culpable del cumplimiento de una obligación, ¿sí? Dicha acción recae sobre el deudor cuando éste mismo no cumple el tiempo por causas que sean imputables, o también puede suceder en la mora cuando el acreedor injustamente se niega a recibir el objeto de hecho, o dicho de otra forma, cuando el deudor quiere y puede pagar el cumplimiento de la obligación, pero el acreedor no lo recibe. Bueno, existen dos aspectos jurídicos dentro de dicha mora. Vamos a enfatizar un poco sobre el primero, que es la mora del deudor, dicho también en latín como mora debitoris, la cual es aquella situación en la que se coloca al deudor que había retardado injustificadamente el cumplimiento de la obligación. En esta se encuentran algunos elementos indispensables, como por ejemplo lo son la obligación fuera de exigirle por el deudor que en el retraso del incumplimiento de la obligación se diera por dolo o por culpa. Es decir, si el deudor incumpliera con la obligación por casos fortuitos o de fuerza mayor, éste incurriría en mora y se podría dispersar la deuda. Otro elemento indispensable es que tendría que haber el intérprete que se le da del acreedor al deudor para que en este se produjera la mora. Cuando el deudor se hubiera ausentado sin dejar un representante con intención de perjudicar al acreedor, y cuando la obligación de prevenir un delito de hurto, la mala fe manifestada por el deudor lo pone en una situación cuya virtud se le consideraba en mora, sin necesidad de requerimientos previos del acreedor. Para que se produjera la mora del deudor o patentizara la diferencia o la distinción jurídica entre dos situaciones: la exigibilidad de la obligación, la cual es la posibilidad jurídica de pedir el cumplimiento de ella, y la mora del deudor, que es el estado en el que se coloca el deudor por su dole o culpa cuando se retarda el cumplimiento de su obligación. Bueno, también el interpretatio en derecho romano equivale al requerimiento o comisión judicial. En nuestro derecho civil se exigen algunos casos para poder constituir al deudor en mora. Bueno, consecuencias de la mora debitoris. Una vez que el deudor recae en esta situación desfavorable en mora, se modifican ciertos principios. En el caso que fuese imposible el cumplimiento de las obligaciones, ya sean por casos fortuitos o de fuerza mayor, este principio general en el estado de mora por parte del deudor quedaría libre de toda deuda. Pero este principio posee una condición, la cual es que si se prueba la causa del incumplimiento, las consecuencias ya serían muy diferentes. Por ejemplo, que en este caso no se probara que no fuera por fuerza mayor, sino que sería ya sea por cuestiones de dinero. En este caso, pues no sería aplicable la liberación del deudor hacia la deuda, por lo cual se requeriría el dar una indemnización a tales prejuicios sobre el acreedor. Ya vamos a entrar a hablar sobre el segundo aspecto jurídico que se puede llegar a presentar, que es la mora del acreedor, también dicho en latín como mora creditoris. Entonces, básicamente esta consiste en que el acreedor no quiere recibir, no acepta el pago que se le está dando el deudor, el cual el deudor lo está ofreciendo y pues ya había sido anteriormente acordado. Bueno, básicamente esto se debe en caso de culpa o de dolo y no por casos fortuitos o de fuerza mayor, que se le hubiera imposibilitado al acreedor aceptar la cosa acordada por el deudor. Para que esto se convirtiera en mora creditoris se debían seguir dos aspectos. La primera, que fuese la iniciativa del acreedor de recibir el pago, ya fuese injusto, pues esto se debía ya fuera por culpa o por dolo. La segunda, que el ofrecimiento del deudor fuese válido por hacerse en un todo a la conformidad de los términos acordados de la obligación. Básicamente, también podemos decir que el juicio de la mora debitoris se daba del mismo modo que la mora creditoris, ya que esto era permanentemente a una situación transitoria o para siempre, ¿sí? Cuando ésta estuviera el retardo culpable o doloroso del deudor, y así una vez el retardo se sana, la situación de mora debería terminar.